¡Bravo! Este libro, señoras y señores, mirá qué hinchada tiene Camilo, notable. Sí, sorprendido. Marplatense de nacimiento. Con la vibra de este estudio. Acá estamos a pleno, señor. Estamos a pleno porque es viernes, ya es la última horita y media y después vamos a descansar. Como si esto fuera un laburo, en realidad. Sí has trabajado vos para escribir un libro que suele ser un trabajo difícil, tortuoso, o se disfruta todo, no se disfruta nada, se disfruta poco, ¿cómo es? Se disfruta bastante, lo que hay que corregir y elaborar, pero se disfruta bastante, sobre todo si la historia es lo que te lleva a poner el cuerpo en la silla y trabajar. Si la historia te atrapa es más fácil, si la historia no te gusta, mejor que te dediques a otra cosa, ¿no? Camilo, ¿sos marplatense? Nací acá, en el barrio Cerrito, hace 54 años y trabajé en Buenos Aires de los 20. Pasé por acá, por el canal yo, cuando era cadete de contaduría y venía y me mezclaba en el noticiero para estudiar a Becchiarelli, me acuerdo. Mirá vos. Becchiarelli, sí. Mirá vos. Después me fui a estudiar periodismo a Buenos Aires y ¿Esta fue tu primera relación con los medios? De alguna manera sí. Digamos que Camilo, además de escritor, es periodista. Sí. Página 12, una larga trayectoria de medios. Clarín, lo último que hice fue ser crítico teatral en Clarín, hasta hace 2 años. Ajá. ¿Tu primer encuentro con el periodismo puede haber sido Canal 10? Puede haber sido Canal 10, yo ya tenía como la intención, digamos, pero lo primero que vi en vivo, un noticiero, fue con Becchiarelli aquí, en esos estudios. Así que una cosa muy loca. Me ves a mí ahora en este canal y decís, ¿te ves? ¿Cómo cambió todo? Aquel pibe, me ves a mí y decís, mirá, te pibe por ir algún día a escribir un libro, ¿no? No, pero sí puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, no, Pepe? Bueno, ¿y por qué no? Por supuesto, ¿Por te qué veo bien plantado de todas maneras. Bueno, muchas gracias. De todas maneras decís, a pesar de todas las dificultades que tengo. No, a pesar de que usar la camiseta por afuera y todo eso. Muy bien. La vida de los Van Gogh, vamos a hablar un poco del libro, se mete un poco con la vida del genial pintor, muy poco reconocido en vida, vendió solamente 2 cuadros, murió en la ruina, tipo con una vida tortuosa realmente, pero que tiene otras aristas. Media rockera, ¿no? Una vida intensa, sí. El tema de la novela, ya sobre Van Gogh, viste que se escribió y se hicieron películas, se metió hasta Kurosawa con Van Gogh. Entonces la idea que yo tuve, digo, bueno, si uno aborda el tema Van Gogh, la novela arranca en la tarde en que él muere. Y se traslada 2 años y medio, que es el enigma que a mí me fue atrapando, decir, bueno, cómo Van Gogh, que se muere y se muere en la pobreza y vende solo 2 cuadros, como vos decís, Pepe, a los 2 años y medio llega al panorama de Ámsterdam, que era una sala de mucho peso. Entonces, ¿cómo puede ser que en 2 años y medio un tipo que se muere, a los 2 años y medio esté en las ligas mayores del arte de los Países Bajos? Esa fue la pregunta que me signó. Cuando empecé a tirar del hilo encontré mucho mejor material de que yo me podía imaginar. ¿Cómo se hace ese trabajo de investigación? ¿A dónde va? Digamos, primero te encontrás con la historia, sí. ¿O había algo escrito antes de la vida? No conocía nada. Lo único que conocía es que había un documental de la BBC que decía que había sido la dueña del legado había sido la cuñada de Van Gogh, porque tío se había muerto a los 6 meses. Muy bien. Con esa idea me fui a Nueva York. Tenía que ir a laburar a Nueva York, tenía que estar 1 semana en Nueva York. Y me agarré Cartas a Teo, esa nueva versión, y empecé a recorrer en Nueva York el MoMA y el Metropolitan y investigando cómo las cartas a Teo explicaban los cuadros que uno veía. Digamos que Teo era el hermano de Vincent Van Gogh, exactamente, que es el pintor. Exactamente. Teo es el hermano, es quien se queda con los cuadros, luego muere y la viuda... Y la viuda los recupera porque habían quedado olvidados en París. O sea, si no había Joana, si no había viuda no estaría el legado a la vista. No hubiéramos podido ver esos cuadros que realmente... Estoy viendo que los pasan por ahí, son cuadros que cambiaron la percepción, en serio, Pepe, ahora sí hablando en serio, cambiaron la percepción del mundo, ¿no? O sea, ampliaron el panorama. ¿Hay alguna conclusión de por qué luego de su muerte, después de tan poco tiempo, se mete en las primeras ligas del arte? Hay algunas teorías que el libro intenta resolver o por lo menos plantear. Una, que el propio Van Gogh atentaba un poco contra su obra, El Vértigo, su propia construcción. Cuando lo homenajeaban demasiado, él se ponía demasiado incómodo, siempre le parecía que todavía tenía que mejorar lo que hacía. Una es esa, una es que rompió totalmente con los códigos del arte establecidos hasta ese momento. Él viene a instalar una nueva manera de mirar, entonces si lo instalaba, porque Teo era Marchand, entonces si lo instalaba Van Gogh, de alguna manera muchos quedaban afuera del circuito, porque revolucionaba todo lo que pasaba antes. Entonces eso también atentó contra y bueno, todas estas cuestiones, no haber tenido un buen promotor cultural, no haber tenido un Marcelo Franganillo, alguien que lo acompañara en su laburo, fue lo que llevó a que el tipo muriera en la pobreza total.
Pero a los 2 años y medio sí, se transformó en el mito que es hoy. Sí, sí, y años después, digamos, en el más caro de todos los pintores. 90 millones de dólares los cuadros de Van Gogh. Sí. Bueno, ¿cómo se va narrando la historia? ¿Qué condimentos tiene? A mí lo que más me atrapó fue que había una mujer en el asunto. Una mujer que es la esposa de Theo, que en 2 años y medio pierde al cuñado, acompaña hasta la agonía de su esposo, lo ve morir por el cuñado, o sea que tiene que soportar eso porque ella tiene un nenito de 12 meses en ese momento, y a pesar de eso ella se queda con las cartas a Theo, el famoso libro que el año que viene cumplirá 100 años de producción. Sí. A pesar de eso la mina empieza a investigar y dice, acá hay un artista en serio, convoca los cuadros, mira lo que hace Pepe. Ella, como está en París y vivió en París y vivió antes en Inglaterra, se empezaba a pelear por el franco dominical. Hasta ese momento se trabajaba en la humanidad, trabajaba de lunes a lunes. Y en París y en Londres se empieza a pelear por el franco dominical. ¿Qué pasa? La gente no sabía qué hacer el domingo. Entonces, cuando ella va a Holanda, lo que hace es poner una pensión al paso a 30 kilómetros para que la gente fuera a pasear. Y cuelga en ese lugar los cuadros que hoy valen 90 millones de dólares y que en ese entonces estaban apenas enmarcados con cañas. La gente desayunaba en ese lugar y miraba los zapatos chamuscados, miraba los girasoles, miraba los campos de trigo. Y bueno, se convirtió de hecho en un museo de Van Gogh. El primer museo de Van Gogh lo hace ella en una pensión al paso. Y de a poquito, siguiendo el itinerario que Van Gogh había dejado en las propias cartas al hermano, que le decía esto, Pepe, mostrá mucho, vendé poco y vamos a llegar a los museos, ella sigue el itinerario que el hermano no pudo hacer. Ella cumple con la palabra de Van Gogh. Es una mina que manejó el marketing de la época. Realmente, un personaje fundamental, entonces, escondido y que podemos descubrir ahora para entender cómo estos cuadros llegaron a ser lo que son. En definitiva, tan importante como la obra en sí. La obra en sí, y sobre todo, sí, bueno, viste, es que siempre detrás de un artista hay alguien que sabe cómo manejar eso que se produce. Si no, queda estancado en talleres o en escritorios, ¿no? Sí. ¿Es tu primera novela? Como novela es la primera, tengo algunos libros, perdón, no sé, tengo algunos libros de periodismo, una biografía de Haroldo Conti, sí, que tuvo 3 o 4 ediciones, un libro sobre el Bicentenario con compañeros, pero esta es mi primer, y libros poéticos, pero esta es mi primera novela. Bueno, ¿y te quedaste con ganas de más? Va a haber otras cosas, sí, va a haber algunas otras cosas seguramente. ¿Siempre novela histórica, sí? No, te sugieren eso porque cuando una cosa funciona, porque por suerte, gracias a Dios, la novela en 3 meses ya tuvo 2 ediciones y lo compraron los alemanes, entonces te sugieren, che, y Modigliani, si haces algo con Modigliani, sí, que pero me parece que esto es lo único que uno hace con verdadera pasión y entonces hay que buscarle la vuelta de lo que te pinta y te atraviesa como historia y no lo que la gente puede esperar de vos. ¿Está hecha con datos históricos? ¿Hay algo ficcionado? Totalmente. ¿Sobre esta mujer, sobre su vida, sus amores, sus pasiones? Exactamente, Pepe, se tocan diferentes mojones históricos y sobre eso se va construyendo como una trama, la ficción de la época, los climas de la época, qué pasaba, qué comía la gente en ese momento, eso sí lo investigué mucho. Está buenísimo, bueno, y así se fue construyendo, ¿no? Revisando entre documentos, viajes, ¿tuviste entrevistas con alguien que haya investigado el tema antes? No, lo que me metí, sí, investigué muchas cosas de arte y además me metí en un viaje interesante, fue que pasé 2 vacaciones casi del diario en el que trabajaba, en los archivos de la época del diario La Prensa. El diario La Prensa ya existía en Buenos Aires y tenía corresponsales, tanto en París, en los Países Bajos y en Inglaterra. Entonces yo agarré los 2 años y medio del diario, desde que muere Van Gogh hasta que empieza, que el libro termina con la primera gran muestra de Van Gogh, y recorrí, y cada vez que encontraba una crónica enviada por los cronistas del diario La Prensa, era un tiempo en que estábamos más lentos. Sí. Se escribía con mucho tiempo, una crónica era elaborada con una semana, entonces son textos increíbles, ¿no? Y que muestran, son la carnadura que me permitió, un chiste, pero por ejemplo, a los 6 meses en que Van Gogh está muerto, que empieza a trasladar, se descubre en Londres, se empieza a usar el water closet. Entonces, ese tipo de detalles, o qué se comía en ese entonces, o el pasaje de la diligencia a los primeros autos, todo eso está contado desde esas crónicas que yo investigué en el diario La Prensa de la época, que eran, te digo, crónicas maravillosas. Para meterse de lleno en esa época europea. Tratar de sentir esos climas, esos cascos de los caballos sobre el empedrado, en ese entonces en París se inauguraba la Tour Eiffel.
empezaba a haber por primera vez iluminación a gas en las calles. O sea, todo un clima de un momento histórico donde seguramente se añora una calma que perdimos, quizás, ¿no? Otro clima de ciudad. ¿Llegó esta mujer a hacer fortuna con los cuadros? Sí, ella forma parte, y el hijo de ella, que se llamaba Vincent Van Gogh, llegaron a ser el presidente y de la primera institución de Van Gogh, que hoy es el Museo de Ámsterdam de Van Gogh. O sea, el Estado holandés compra después los cuadros. Ella sabía que no es que se regalan a los museos compran los cuadros de la obra, pero permite que Van Gogh, que creo que es otro de los secretos de su obra, sea muy vista. La obra de Van Gogh es muy vista. Es uno de los pintores de la historia de la pintura que tiene más obra en los museos, porque esta mujer siguió el itinerario que el propio Van Gogh, que soñaba con estar con los museos, porque él sabía cómo hacerlo. Él sabía cómo hacerlo, no lo pudo hacer en vida nada más, ¿no? Por su propia, no sé, por este misterio que trata de velar. Y no tenía descendencia directa. Él no tenía descendencia directa. Sí, el sobrino, que se llamaba Vincent Van Gogh. Ajá. Bueno, perfecto. Te vamos a pedir, Camilo, que dediques este libro para algunos de los televidentes de Canal 10. Y para alguien de 10, sí, ¿no? Para de alguien 10. de 10. Exactamente. Vamos a regalarlo a través de Facebook, así que aquellos que quieran meterse en esta historia, la historia de la viuda de los Van Gogh, métase y ya va a ver cómo participar para llevarse el libro de Camilo. Entonces, escritor, periodista, marplatense, presentando el libro. Un placer recibir a gente marplatense que anda por allí. Está lleno el mundo de marplatense. Tengo una enorme alegría, Pepe, de verdad, esto lo quiero decir en serio, de estar en mi ciudad. El único lugar donde presenté el libro fue en Buenos Aires, y elegí presentarlo acá en mi ciudad, rodeado de mi gente, mi hermano, mi mamá, mis tías. Que es lo que pedí, casi la única exigencia que tuve fue presentar el libro acá para que mis tíos, que por ahí no pueden viajar, estén presentes y uno se siente contenido, como en casa. La presentación va a ser a las 7 de la tarde. Mañana a las 7 de la tarde en Villa Victoria. Mañana a las 7 en Villa Victoria, entonces, encuéntrense con Camilo Sánchez, responde preguntas, por supuesto, sí. Sí, se arma debate, cualquier cosa, estamos bien ahí. Sí, La viuda de los Van Gogh, Camilo Sánchez, mañana a las 7 de la tarde, entonces, será presentado el libro. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Felicitaciones, realmente. Un fuerte aplauso entonces. ¡Bravo, Camilo! A nuestro escritor. ¡Bravo! Amigo, ¿hoy tiene que pasar algún chivo más? No, el tema es que está la verdad que además de quién viene a presentar el libro, que es un lujo, que es Guillermo Sacomano, el narrador argentino de este momento. Totalmente, sí. Y generosamente se prestó a venir a Gesell hasta acá. La verdad que muy agradecidos. Cámara Gesell, un libro que ha levantado alguna polvareda. Allí en Gesell, que están mirando a la gente. Y vamos a mañana estar con Guille, nada menos que ahí. Así que hablando también un poquito de Cámara Gesell, ¿por qué no? ¿Cómo no? Viene bien. Bueno, de nuevo te Gracias, saludo entonces. Mañana entonces, 7 de la tarde. No se lo pierdan. Fuerte abrazo.